Ok, yo voy a hablarles sobre Jacob Baring Bakema, o mejor conocido como Jaap Bakema. Nació en Groninga el 8 de marzo de 1914. Era un arquitecto del modernismo holandés, enfocado en la construcción de viviendas sociales y en la reconstrucción de Rotterdam, después de haber sido una de las ciudades más perjudicadas durante la Segunda Guerra Mundial. Después de completar sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Groninga e inspirado en la casa Rietveld Schoeder en Utrecht, se decide convertir en arquitecto. Es interesante hacer un prejuicio de su filosofía por medio de fotografías. Se lo podría describir como una persona carismática y por ende sociable. En la fotografía siempre se lo observa riéndose o interactuando con las personas. Y este punto de las relaciones serán cruciales en su filosofía. Se graduó con distinción en la Academia de Arquitectura de Ámsterdam. Trabaja en diversos cargos públicos y en 1948 Johannes van der Broek le ofrece trabajar juntos en la firma Brickman y van der Broek Architects, que en 1951 llevaría su nombre. Desempeñó un papel importante en el grupo UBAU de Rotterdam, que junto con el grupo 8 de Ámsterdam conformaron la delegación holandesa del CIAM. En 1946, Bakema fue invitado a un congreso del CIAM por primera vez y en 1955 se convirtió en el secretario. Luego preparó el 10º congreso del CIAM con los otros futuros miembros del equipo 10. Era el grupo de los arquitectos más jóvenes del CIAM, donde Bakema destaca junto con la pareja Allison y Peter Smithson. Además fue el editor de la revista Forum, utilizando la revista como la plataforma para las ideas del equipo 10. En la fotografía de inferior se puede observar cómo eran las reuniones del CIAM, donde los arquitectos se reunían antes y después de publicar sus proyectos o realizarlos. El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) era un movimiento arquitectónico vanguardista, fundado en 1928 por Le Corbusier y otros arquitectos como Rietveld, en donde los arquitectos realizaban congresos, conferencias y reuniones conceptuales. El objetivo era mejorar la calidad de vida del ser humano a través del urbanismo y diseño de edificaciones. Utilizaban la arquitectura como la herramienta política, económica, y debemos de recordar que se encuentra en un periodo posguerra. Por ende, la optimización de recursos económicos era de vital importancia. Culmina en 1959 por discusiones internas. Sin embargo, en 1955 Le Corbusier ya lo había abandonado porque tuvo conflictos con el idioma en las conferencias, ya que el idioma que más se utilizaba era el inglés. Ahora hablaremos sobre el concepto de espacio total. Su filosofía era un tema difícil y complejo de entender. El término de espacio total puede ser interpretado como un sistema de redes interactivas, más que como objetos aislados. Era una visión cosmológica del espacio. En otras palabras, era entender la arquitectura como una ciudad, donde el ser humano es consciente de su situación, consciente de lo que lo rodea. Se basa en la apropiación del espacio, hacer el espacio habitable por medio de las experiencias, caminar, observar, reinterpretar, etc. Para aquello se debe comprender desde la escala más pequeña hasta las más grandes, como partes interdependientes. Por ejemplo, una habitación a un pasillo conectando habitaciones, a una vivienda, a una comunidad, a una ciudad. Acordémonos del neoplasticismo, sobre todo a la casa Schoeder, inspiración de Bakema, donde la experiencia era individual, una interacción individuo-hogar-habitar. Las palabras claves en este concepto son individuo como experiencias propias y colectividad como las relaciones entre estos. Para Bakema, la arquitectura era principalmente relacional, antes que solo materia. Solo la combinación de los conceptos de espacio, forma, construcción y hombre es que se puede comenzar a hablar de entidades como casa, lugar de trabajo y escuela. Y para esto me gustaría tratar de desarrollarles estos conceptos junto a algunas de sus obras. Comencemos por el espacio. Se convirtió en el concepto
a través de la experiencia, donde cree que existen puntos de identificación en el cual puedas aprender la vida paso a paso, desde las cuevas prehistóricas hasta el futuro en que los astronautas han aprendido a ver todas las cuevas y montañas como una masa esférica en un universo en expansión. Asocia las cuevas como las casas en donde habitamos. El segundo punto es la forma, que sería como el instrumento de la evolución de la conciencia humana. Aquí es donde critica el simplismo por ser el causante del empobrecimiento del proceso del diseño por el uso limitado de las consideraciones. No están tan de acuerdo con el término de la forma sigue la función. Bakema cree que es el malentendido de la proliferación de Sullivan. Todo es función, todo es forma, pero la fragancia de ello es el ritmo. Por ende, solo cuando se ha determinado la forma se puede descubrir cómo funciona el espacio. La casa consistorial de Terneuzen se encuentra en un punto estratégico, en el casco antiguo de la ciudad y los nuevos desarrollos de vivienda. El edificio se compone de un núcleo central, desde el que las losas de las plantas se desarrollan en voladizo en las 4 direcciones. Hay una ascensión vertical en espiral cada media planta, permitiendo una interconexión espacial, y eso se puede ver reforzado en la parte superior de la volumetría. Es interesante esta interconexión espacial, donde comprendes el espacio. Sabes que existe una planta más arriba y una planta más abajo, y al mismo tiempo. Y todo esto gracias a las relaciones visuales. Esto se puede observar en el corte. El núcleo contiene servicios, la planta baja alberga las funciones públicas y un pequeño espacio reservado para las actividades culturales, mientras que en las otras plantas las oficinas y los despachos del alcalde y concejales se desarrollan. Y en la última planta, en la planta quinta, se sitúa la sala cívica como un balcón con una vista. Las plantas, las plantas superiores en voladizo están ejecutadas con vigas pretensadas, dispuestas en las 4 direcciones. Gracias a la presencia del hormigón, se puede realizar este tipo de construcciones. Era un material resistente, pero al mismo tiempo económico y moldeable. Su apariencia exterior encaja muy bien en su contexto de transporte marítimo y vías navegables. Acordémonos que Bakema veía más allá de solamente la implantación del proyecto. Veía cómo el proyecto se iba a relacionar con los proyectos a futuros alrededor de él. Al hablar de construcción, nos referimos a la introducción de las leyes naturales en un lenguaje matemático, por ende racional. Es una forma de entender las tensiones que dan forma a la materia. Y hago hincapié en el tipo de vivienda que se deben de construir en relación con los tipos de personas en evolución. Para esto quiero remontarme a las raíces del desarrollo arquitectónico, para dar conciencia al espacio-tiempo, en el que están presentes el neoplasticismo, el constructivismo y el espíritu nuevo. Recordemos que el periodo de la posguerra en Rotterdam necesitaba la estandarización y la racionalización de la vivienda de alquiler. Se opta por una reconstrucción casi desde cero y como producto obtenemos edificios grises. Por el uso del material más barato, el hormigón. Además requería una flexibilidad y por ende se opta por una construcción en esqueleto, donde permite libertad para la determinación interna. Esto me recuerda a la casa Schroeder, donde la manipulación de los muros permitían la configuración del espacio de acuerdo a las necesidades del usuario. Y creo que más o menos tendría que ver con el término de flexibilidad que quiere adoptar Bakema. La construcción en esqueleto es un resultado de la influencia de Le Corbusier, y como ya veremos a continuación, el edificio de viviendas en Hansa Viertel en Berlín es casi como un homenaje a la construcción de la unidad habitacional de Marsella. La torre cuenta con 16 plantas, 75 apartamentos en un área de 20 por 24 y una altura de 52 metros. El diseño de la planta es en 2 niveles. Cuenta con muchas de las características de la unidad habitacional de Marsella.
Eh, Se puede observar las pinceladas de color en estos cuerpos grises, al igual que Le Corbusier, los colores primarios como el neoplasticismo. Recordemos este tipo de torre en un parque de Le Corbusier. Lo que nos ofrecía era un asoleamiento diario en toda su fachada longitudinal, permitiendo la misma condición en ambos lados, gracias a su orientación. Recordar el hecho de asociar el sol con la salud. Además, el concepto de espacio se puede apreciar de igual forma por el corte. A pesar de ser un corte del edificio, Bakema muestra a fondo parte del contexto, su importancia en la relación en el momento de la construcción, como a posteriori. Se puede observar cómo está orientada el edificio en la parte de las plantas y lo que ya habíamos hablado de estos ventanales a lo largo de la fachada longitudinal, lo que permite es el ingreso óptimo de luz durante todo el día. El hombre. Bakema lo define como la unidad, como la única parte de la existencia, con capacidad de conciencia. Creía que para vivir debemos actuar, comprometernos con lo que nos rodea, pero para decir qué haremos necesitamos primero saber de qué se trata. Esto no es automático y por lo tanto requiere de cierta capacidad espiritual. Eh, lo que también quiere decir es que el diseño arquitectónico es el que debía basarse en la necesidad del hombre de dar forma a su deseo, a un credo para la vida. Y esta parte es interesante ya porque por el hecho de que la sociedad holandesa no es devota, no era religiosa, incluso se podría decir que la mayor parte era atea y tenían características de respeto individual, como afirma Bakema. Sin embargo, aunque sí se notaba la individualidad, la concepción del espacio total era mucho mayor. Por ejemplo, en la actualidad con este estado de cuarentena, por las situaciones de la pandemia, donde las personas se encuentran en sus casas y estas casas al mismo tiempo son partes de un espacio que están interrelacionados y comunicados por medios como por ejemplo el internet y la televisión. Aquí podemos observar algunos de los sketches de Bakema tratando de explicar las relaciones urbanísticas y al lado las fotografías cuando era profesor. Lo interesante es la interacción que muestra entre estudiante y maestro. El plan de estudios que él propuso fue uno en los que los maestros y estudiantes, tanto de todas las disciplinas como de todos los niveles, participen en los problemas de interés público y urbano. Este es el diagrama de amistad. O sea, trata de relacionar la arquitectura como una expresión del comportamiento humano. O sea, podemos ver una familia donde los padres son los que protegen a los niños, colocándolos en el centro. Lo interesante de Bakema es que la mayoría de sus sketches, por lo general, casi siempre muestra esta relación de familia como unidad. Este es el centro, el shopping center de Lickban. Eran bloques paralelos con una avenida central peatonal. Era la expresión de la sociedad holandesa, con el aumento de la riqueza, el gusto de consumir, el hecho de interactuar en el espacio, comprando, vendiendo, caminando en una sociedad de crecimiento, y se puede entender como la noción de un punto infinito. Vemos este incremento de escala hacia los extremos, con la noción de protección de sociedad atemorizada, y con el objetivo de buscar un refugio en esta plaza central de los dos bloques. Lo que podríamos asociarlo al diagrama de la amistad. Se puede ver una de las escenas y ambientes de este centro. La gente circulando, las diferentes disposiciones, los diferentes puntos de vista. Me refiero a las ubicaciones. Y este es uno de los sketches del centro. Aquí se puede ver como la extensión de la ciudad hacia el infinito. Cómo es la extensión de la ciudad hacia el infinito. Y es el hecho por la necesidad de espacio de la sociedad en crecimiento que surgía de la posguerra. Para finalizar voy a hablar sobre el Plan Pampus, que de 1964 a 1965.
Era una extensión urbana de Ámsterdam, previa de un archipiélago alargado que debería haberse construido al este de la ciudad, sobre el Ikmer, que era un lago, y extenderse más allá de las islas de Pampus, y de aquí viene su nombre. Se puede considerar como precursor del Ickburg. Aquí la influencia de la concepción del espacio total años después de Bakema. Este distrito alberga solamente 18.000 residentes, mientras que el Plan Pampus tenía capacidad para 350.000 personas. En años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción comenzó como un ejercicio moderado, pero en 1960 ya se aclara que la planificación urbana podría centrarse en una nación más próspera. Al mismo tiempo, la idea era que la gente preferiría vivir fuera de los viejos centros de la ciudad. Y si nos ponemos a pensar es lógico, porque después de haber estado en periodos entre guerras, tal vez las personas lo consideraban peligroso. Este hecho de vivir fuera del centro era gracias al crecimiento de la propiedad del automóvil. Ahora, se manifiesta esta relación de los avances tecnológicos con la arquitectura. La forma de un distrito central de negocios donde la ciudad se convertiría en un lugar para trabajar y los residentes vivirían en espacios verdes. Era un área, aunque no estaba lejos de la ciudad, estaba rodeada de la naturaleza. Una serie alargada de islas, como podemos observar, conectadas a la vieja ciudad mediante la instalación de una autopista de 14 carriles y un monorriel. En el gráfico superior es como el núcleo de este plan, y podremos observar cómo el monorriel, perdón, se alza sobre las autopistas. Un nivel más abajo se encuentra el paso peatonal y un nivel más abajo se encuentran las autopistas de los carros. Los edificios consistían en torres residenciales para lograr una mayor densidad residencial, obviamente, y no se percibirían demasiado petrificados, ya que se podría justificar como la torre en el parque de Le Corbusier como la mejor forma de vida. Las megaestructuras eran en una secuencia lineal de edificios con tiendas, viviendas y oficinas de 40 pisos de altura. Los más bajos eran destinados para los habitantes, para que disfruten de las funciones recreativas de agua y paisaje. Si se optaba por una altura mayor, esa noción de conexión con un ambiente horizontal se perdería con la noción de verticalidad. Estos distritos contaban de 3 zonas. La arteria principal contenía el flujo de los tráficos y comercios y las unidades de trabajo, que eran las oficinas en torres altas. La segunda eran las residencias, que estaban dispuestas para tener un patio interno, y también contenían las iglesias, escuelas y centros comunitarios, junto con los estacionamientos, eran subterráneos. Y el tercero era el área de ocio, que era como que la más distante a la arteria, porque tenía las canchas de tenis, campos de fútbol y los campos de cultivos. Aquí se puede observar en este esquema de corte cómo la disposición de los vehículos se encuentra en la parte inferior, y el paso peatonal junto al monorriel como una plataforma elevada. Ese es un flujo de la circulación vehicular y el recorrido lineal peatonal a través de las manzanas de un extremo al otro de un distrito. Se puede observar que existe un balance de la configuración, y los campos como ya habíamos hablado, las áreas de ocio se encuentran en los extremos. Aquí en este diagrama se puede observar como una síntesis de alturas. El color más fuerte significa que el edificio es más alto, mientras que los colores más tenues significan que los edificios son con pocos pisos. Y se puede observar como un descenso hacia la parte de la horizontalidad, como tratar de fusionarse con el ambiente. Este es un diagrama de síntesis de los usos de las edificaciones entre la zona de viviendas, las zonas de trabajo. Gracias.